porque el tema de voz IP, pues sí que quiero empezarlo ya, porque todos los años me pasa que al final me falta tiempo, me gustaría hacer más cosas de voz IP, pero al final el tiempo se echa encima, entonces ya me he dado cuenta que un trimestre solo pues es poco. Entonces por eso quiero empezar ya, para ver si nos da más tiempo a hacer más cosas de voz IP, que en telefonía es prácticamente lo que está a la orden del día, ¿vale? Hoy día la telefonía tradicional está perdiendo cada vez más cuota de mercado con respecto a lo que es la telefonía por redes IP, ¿vale? La telefonía digital. La podéis conocer con diferentes nombres: voz IP, voz IP, en fin, os puede sonar o podéis escucharla de diferentes nomenclaturas. Al final la idea es la misma, ¿vale? Ya estáis viendo un poco, estamos viendo en el tema del sistema telefónico cómo están estructuradas las redes. Aquí no nos vamos a centrar tanto en la estructura de las redes, porque se trata de utilizar redes de muchos tipos a la vez. Tened en cuenta que todas las redes que cumplan los estándares de protocolos TCP/IP, que es un estándar de las redes, la mayor parte de las redes de datos con los que hoy trabajamos, básicamente la esencia de esas redes es que los equipos que se conectan a ellas se identifican con un número que es la dirección IP, que os debe de sonar, ¿vale? Seguro que os suena. Todos los equipos conectados a redes de datos, en la mayor parte de ellos, trabajan a través de estos protocolos, que es un estándar de comunicaciones para transmitir datos de uno a otro, y así es como funcionan todas estas redes. La mezcla de todas esas redes, que al final hay diferencias de protocolos, pero bueno, siempre hay equipos que hacen las conversiones, en fin, que permiten la comunicación de redes distintas entre ellas, pues la mezcla de todo eso hace lo que hoy día llamamos Internet, ¿vale? Que ya lo hemos comentado, que al final Internet no es más que una maraña y una marabunta de mezcla de redes distintas de muchos tipos. Y la telefonía es uno de los muchos servicios que se ofrecen por estas redes, porque al final la red no es más que un medio, ¿vale? No es más que un medio para transmitir una serie de datos que están codificados, pero que a nosotros los datos en principio nos da igual. En este caso nosotros estamos estudiando el servicio de transmisión de voz, que es las llamadas telefónicas, pero que estas redes sirven para transmitir cualquier tipo de dato que se pueda digitalizar, ya sea vídeo, ya sea información en formato de página web, ya sea correo electrónico, mensajería instantánea, pensar en cualquier servicio que se pueda ofrecer a través de una red de datos, ¿vale? Nosotros lo que nos interesa, pues lo vamos a centrar en el servicio de voz IP, es decir, en el servicio de llamadas telefónicas, pero que la funcionalidad de las redes y cómo funciona es exactamente igual, que ya os lo comenté, no sé si os lo he comentado, porque yo recuerdo haberlo dicho esto, ¿vale? Al final lo que se trata es de trocear por paquetes la información que vamos a mandar, es decir, yo tengo que mandar una conversación, al final es un flujo, un chorro de voz, que lo que se hace en el teléfono es que se digitaliza, se convierte de señal analógica a señales digitales, y esos paquetes de voz se meten en la red y se envían. Se les marca con el destino y con el origen, con las direcciones IP de los destinos del llamante y del llamado, y se mandan a la red. Y la red ya se encarga de enrutarlo y llevarlo a su destino, ¿vale? Pensar en la red lo grande que queráis, desde la más pequeña, es decir, desde redes controladas, como nosotros vamos a hacer aquí, a través de la red LAN que tenemos aquí en el aula, ¿vale? Es decir, nosotros conectaremos nuestros teléfonos IP al switch que tenéis allí, que conecta todos los ordenadores estos. A la vez ese switch está conectado al router del ciclo, y nos da el router, a su vez está conectado al router de centro, que es el que da servicio de telecomunicaciones. El router de centro está conectado al router de la consejería. Es decir, si os vais dando cuenta, al final no se trata más que ir enlazando cada vez trozos más grandes, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar y vamos a trabajar en la parte interna de lo que es la red interna en nuestra aula. Es decir, al final, nosotros los teléfonos los vamos a tratar como si fueran equipos informáticos, es decir, PC. ¿Por qué es eso? ¿Vale? La única diferencia es que la funcionalidad es descolgar y hablar y llamar. Pero de cara a lo que es la transmisión de información, exactamente igual en cualquier otro tipo de dispositivo, un PC, como lo que estoy haciendo ahora. Lo que estoy haciendo ahora al navegar no es más que utilizar esa red para transmitir y enviar información de otro tipo.
al final, yo os digo, se envía igual. Se trocean los paquetes, se trocea la información y se envía. ¿Vale? Lo único que tenéis que tener claro es que al final todo funciona a través de protocolos, ese que os he puesto ahí, el TCP/IP, y al final todos los equipos pues deben de estar identificados de alguna manera en la red. ¿Vale? Esto es mucho más complejo de lo que yo estoy contando, evidentemente. De hecho, el año que viene, cuando veáis redes telemáticas o telemáticas con Joaquín, ahondaréis más en lo que es la parte física y la parte estructural de estas redes. Ahora mismo nosotros nos vamos a centrar en el servicio, es decir, en la parte de llamadas telefónicas. Y nos vamos a centrar en cómo configurar esos equipos para poder nosotros utilizar esas redes para transmitir y hacer llamadas telefónicas. Es decir, nos vamos a centrar en la parte más, digamos, de servicio y de configuración, pero no de la red, sino de la propia infraestructura que hay alrededor de la red, ¿vale? Entonces, un poco más o menos esa es la idea. ¿Qué os parece? ¿Que esto tiene más futuro? ¿Es mejor? ¿Es peor que la telefonía tradicional? ¿Qué pensáis? ¿Habéis utilizado este servicio alguna vez? ¿Habéis sido capaces de llamar mediante algún software o algún programa que utiliza esta tecnología por vuestra cuenta? Por ejemplo. ¿Vale? ¿Cuál? No te escucho. TeamSpeaker. No lo conozco. No lo conozco. ¿Eso, pero qué es? ¿Un software? Es un programa que para cuando juegas por internet. TeamSpeaker se llama. Pero eso es en los chats estos típicos, el típico funcionalidad esta de los juegos online, que puedes hablar entre los jugadores, ¿eso te refieres? ¿No? No me habléis toda la vez. O sea, hay salas de chat. Ajá. Sí. Vale, sí. Sí, es un servidor de voz y ya pincha y hablas con quien quieras por voz. Pues sí, supongo que utilizará lo mismo, no lo conozco. Y la llamada de WhatsApp también es lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente, la llamada, ¿vale? El envío de mensajes de voz no. Eso es, digamos, un envío de información normal. Pero la llamada sí, claro, la llamada ten en cuenta que al final hay un remitente, un destino, un llamante, un llamado, una señalización, porque tú indicas a quién va a llamar y al final hay un flujo de información. Y todo eso va por información paquetizada a través de redes TCP/IP. Que el protocolo que utilice WhatsApp sea distinto al que nosotros vamos a ver, que no lo sé qué protocolo utiliza, porque puede ser que sea un protocolo propio. Ya hablaremos un poco también, ahora después, de por qué esto también ha tenido su éxito, porque el éxito fundamental es que ha existido una plataforma abierta que ha permitido que cualquiera la utilice. ¿Vale? El éxito de las llamadas por VoIP está sobre todo en los protocolos abiertos que utiliza. Protocolos y en un software, que lo veremos, que es el que nosotros vamos a trabajar, que ha permitido pues que se generalice el uso de centralitas telefónicas por software, ¿vale? Que es Asterix. Asterix, para que entendáis un poco lo que es, al final Asterix no es más que convertir un PC en una central telefónica. ¿Y lo bueno de Asterix? Bueno, es bueno. Lo bueno de este software, y en parte por esto también el éxito de todo esto, es que es software libre. Es gratuito, existe una empresa detrás que lo desarrolla, que lo mantiene, pero yo me lo puedo descargar, de hecho así lo vamos a hacer, lo vamos a instalar en nuestros PCs, lo vamos a configurar y vais a ver que tiene más funcionalidades que las centralitas que habéis visto hasta ahora, con las que hemos estado trabajando, el Netcom, Neris, las que sea, incluso otras muchas que no hayáis visto, ¿vale? Es decir, la cantidad de posibilidades y las posibilidades de escala, porque no solo se puede trabajar con Asterix a nivel de pequeñas instalaciones, con unos cuantos teléfonos, sino, es decir, hoy día la mayor parte de los call centers son los centros de llamadas que atienden los servicios de atención al cliente de la mayor parte de las empresas. Tener en cuenta ese tipo de instalaciones, la cantidad de llamadas que puede gestionar al cabo del día. ¿Vale? Imaginaros los sistemas telefónicos, las centralitas telefónicas que no tendrá detrás eso para gestionar la cantidad de llamadas que le pueden llegar al minuto a esos sitios, ¿vale? Y la cantidad de operadores y operadoras que hay contestando llamadas. Pensad, haceros una idea de la cantidad de
información que puede gestionar esos sistemas. Bueno, pues la mayor parte de esos sistemas están todos instalados y funcionando con Asterix, ¿vale? Porque tiene unas posibilidades de escala, es decir, se puede ir de lo más pequeño hasta lo más grande y le gana por goleada a cualquier otro sistema telefónico que exista, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final va a funcionar sobre un PC y depende de la potencia de ese PC, pues así trabajará Asterix, ¿vale? Es un software que lleva ya bastante en el mercado, lleva ya bastantes años, es decir, que esto no es nuevo, y está bastante desarrollado. Y tiene una comunidad de desarrolladores detrás que en el momento que se lanzan versiones nuevas o hay problemas, pues la comunidad enseguida, pues lo bueno que tiene un software libre, que se mantiene mucho mejor que el software privativo, porque el software privativo, al final, si existen errores, que al final en todos los software hay errores y problemas, la empresa que lo lleva, pues a lo mejor lo actualiza cada 3 días, cada semana. Esto no, la comunidad de desarrolladores están pendientes constantemente de problemas, de fallos en el software y se corrigen prácticamente al día los problemas. Es decir, salen opciones de mejora y de seguridad prácticamente instantáneas. Eso es una de las cosas muy buenas que tiene las comunidades de software libre. Eso se puede hacer porque el software es abierto, es decir, el código fuente tiene acceso a él cualquiera. Nosotros podemos coger el código fuente y verlo cómo está fabricado Asterix, qué hace cada Asterix en cada momento, en cada línea de código, ¿vale? Yo me lo puedo descargar si entiendo de programación y puedo ver qué está haciendo Asterix en cada momento en lo que esté haciendo, ¿vale? En un software privativo tú tienes el ejecutable y tú no sabes eso qué es lo que está haciendo. Tú no sabes Windows cómo está fabricado, no lo sabes, ni los Mac, ni los iOS. Yo tengo un programa que se ejecuta, pero yo no sé lo que hay detrás. Si yo tengo que solucionar problemas, yo no puedo, ¿vale? Y si te formas lo suficiente, pues puedes llegar a tocar bastantes cosas en el código de Asterix, ¿vale? De hecho, una de las cosas que haremos cuando veamos la parte fácil de Asterix, porque esto tiene mandanga, yo imaginaré. Es decir, yo no digo que esto sea nada fácil, porque no lo es, ¿vale? De hecho, la frase que más vais a escuchar de aquí al final del curso va a ser: Juanlu, ven, esto no me va. Esto va a ser la frase más comentada de aquí a lo que va a final del curso con estas prácticas. ¿Por qué? Pues porque no es fácil, ¿vale? Ahí van a surgir muchos problemas y por eso al principio lo vamos a hacer de manera sencilla. Ahora os diré después cómo enfocar las prácticas. Pero esto tiene una parte más profesional, que es coger el código de Asterix, descargármelo en el código fuente, compilarlo, es decir, coger el código, se compilo que es lo que deseo instalarlo en mi sistema y configurarlo a mano, es decir, mediante ficheros y líneas de código. Que así es como realmente se configura. Es decir, ficheros con líneas de texto donde equivocarte en una coma o en un punto supone que no funcione. Así que hasta ese punto se llega. Se puede hacer de manera más fácil y lo vamos a ver al principio para que la curva de aprendizaje sea más sencilla, porque es que empezar con eso es bastante duro. Pero bueno, yo luego lo contaré, ¿vale? Esa es más o menos la idea. Entonces lo que vamos a aprender con Asterix es pues, a utilizar un sistema por voz IP, una centralita por software, y ya veréis que, y además no solo a través de voz IP, porque voy a ver que Asterix también tiene la ventaja de que como es software libre y cualquier fabricante se lo puede descargar, lo puede adaptar su equipamiento para que funcione ese software, con lo que cualquier fabricante puede fabricar teléfonos o tarjetas específicas para meterlas en ese PC y que funcione con Asterix. Por lo tanto, hay un boom, una eclosión de fabricantes, no es que sea ahora, sino yo digo, cuando surgió Asterix, ha permitido que un montón de fabricantes fabriquen dispositivos y teléfonos y aparatos para Asterix. Con lo que los precios, cuando hay competencia, ¿sabes qué es lo que pasa? Pues que las empresas se esfuerzan porque sus productos sean los mejores y aparte es más barato. Es lo que tiene la competencia, ¿vale? Bueno, un poco he resumido así rápidamente algunas de las características de la voz IP. Ahí tenéis otras, no sé si he comentado. Por ejemplo, si yo tengo dos empresas en diferentes, o dos sedes de mi empresa, o dos sitios distintos alejados, y los quiero intercomunicar, ¿cómo lo hago? Yo quiero comunicarlos entre sí.
pues tenéis varias opciones, que a través de líneas fijas, líneas móviles, pero hoy día es que todo está conectado a Internet. Entonces, ¿por qué no aprovechamos eso? ¿Por qué no aprovechar las conexiones de datos que llegan a todos sitios y utilizarlos para interconectar telefónicamente hablando diferentes sitios? Pues, eso se puede hacer hoy día ya y fácilmente, y además hoy día con las conexiones, las velocidades que tiene, es bastante fácil que las llamadas pues no tengan ningún tipo de problema ni de corte. Esto hace unos años o hace 10 años con conexiones de 1 mega o conexiones de módem era prácticamente inviable, ¿vale? Porque las velocidades de lo que se tenía que transmitir o las cantidades de datos que se tenían que transmitir eran mucho mayores que la velocidad de las conexiones, pero hoy día con las conexiones de fibra óptica que hay y las conexiones de a 4G y el 5G que está por venir, pues os podéis imaginar que los problemas de velocidad ya no hay problemas en ese aspecto. Entonces, problemas de velocidad si deseo recibir vídeo en 4K o en mi móvil, porque eso requiere una cantidad brutal de envío de datos. Pero en este aspecto, enviar sonido, que el sonido, prácticamente un fichero de voz, no ocupa excesivamente muchos datos, no es lo mismo una película que un MP3, ¿no? Vosotros lo sabéis, ¿vale? En vuestro disco duro no ocupa lo mismo una película que un disco de música. Pues es lo mismo a la hora de transmitirlo, es decir, no tenemos tantos problemas, no hay tantos problemas. Entonces vamos a aprovechar esa ventaja que nos da el tener las empresas y los sitios conectados a través de redes de conexiones de datos y conexiones de datos rápidas, ¿vale? En cuanto a la calidad, bueno, pues la calidad, aunque vais a ver que dependiendo del códec que se utilice para hacer esa llamada, ya veréis que es un códec, ¿vale? Que al final no es más que el algoritmo, el programita, que me permite convertir la voz en una trama de 1 y 0, ¿vale? Es decir, el software que me convierte la voz que yo genero y que capta el micrófono del teléfono en un flujo, un chorro de 1 y de 0, ese software es el que se llama el códec, el que convierte. Hay codecs mejores, hay codecs peores, que se escuchan mejor, que se escuchan peor, que se pueden configurar más, que se pueden configurar menos, pero al final no deja de ser nada más que un programa. Bueno, pues esos códecs hoy día ya han aumentado la calidad del sonido que perciben los usuarios. Es decir, con respecto a lo que más calidad puede tener en telefonía, que son las líneas fijas, ¿vale? Más o menos, porque las líneas móviles, las antiguas generaciones de líneas móviles, 2G, 3G, y con el 4G ya existen algunos operadores que están dando la voz en HD, Vodafone, por ejemplo, creo que es uno. Y ya yo no lo he probado, dicen que se escucha bastante mejor las llamadas por el móvil. Entonces, con la VoIP hemos aumentado bastante la calidad de las llamadas, o se han podido aumentar bastante la calidad de las llamadas, del sonido, ¿vale? Es decir, ya no solo podemos enviar información de voz, ya incluso podríamos mandar música y podríamos escucharla a una calidad relativamente decente. Eso vía teléfono es imposible o impracticable hoy día mediante una línea fija, ¿vale? ¿Es fiable estos sistemas? Pues es lo mismo de fiable que la red de datos que tengas, la conexión de datos que tengas conectada en tu casa o en tu negocio. Si tu conexión de datos se cae cada cierto tiempo, pues tus llamadas se caerán. Si tu conexión de datos es estable y no hay ningún problema, pues tus llamadas serán estables. Si no eres capaz, si no saturas la conexión, porque eso es otra cosa. Luego veremos a ver cuántas llamadas mi conexión es capaz de permitir a la vez, que esa es otra. Es decir, la conexión tiene una velocidad permitida, un ancho de banda, acordaros. El ancho de banda no es más que al fin y al cabo lo que mide la cantidad de información que se puede enviar a la vez, ¿vale? Utilizando diferentes frecuencias. Bueno, pues la conexión tiene una capacidad, 20 megas, 10 megas, 1 megabit por segundo, lo que sea. Bueno, pues vamos a ver en función del códec que utilicemos cuántos de esos megabits de mi conexión me puedo comer y cuántas llamadas a la vez puedo ejecutar. Y esas llamadas se podrán cursar siempre y cuando mi conexión pues sea estable. Y eso va a depender de mi operador, ¿vale? Y de los operadores, evidentemente, del otro extremo. Claro, si el otro extremo falla, pues también fallará, pero bueno, fallará con determinadas personas a las que llamemos, con otras no, ¿vale?
Al ser todo digital y fijaros, al ser la aplicación de la centralita telefónica por software permite que estar metiendo novedades continuamente. Es decir, hoy no existe un servicio, pero es que mañana se inventan otro y lo incluyen, lo meten dentro de esa aplicación. ¿Vale? Pues yo qué sé, ya hay servicios que llevan ya mucho tiempo, pero los buzones de correo era difícil encontrarlos en centralitas telefónicas hace unos cuantos años. Eso hoy día en Asteris es muy normal. Las salas de conferencias, es decir, entrar mucha gente a hablar todos juntos a la vez. Eso es un servicio que, por ejemplo, una centralita telefónica por hardware es bastante costoso darlo. Bueno, pues con Asteris lo da tranquilamente, ¿vale? Lleva bastante tiempo dando ese servicio. Y muchísimas cosas más que iremos viendo poco a poco, ¿vale? Todas no las vamos a ver, va a ser imposible, pero bueno, os vais a llevar una idea clara de qué es lo que realmente Asteris es capaz de dar, ¿vale? Fijaros, también permite menos inversión inicial. Yo ya no me tengo que comprar una centralita por hardware, ¿vale? Una centralita por hardware, no una NES con una NERI, porque son centralitas básicas, pero una centralita por hardware, dependiendo a qué modelo te vayas, hoy día están más baratas porque ya prácticamente ni se venden. Pero una centralita por hardware, imaginaros lo que podía llegar a costar dependiendo de la funcionalidad. Y no solo lo que cuesta, sino lo que cuesta ampliarla. Que muchas veces te compras algo y dices, venga, vale, con esto tiro, pero es que las necesidades de la empresa o de las necesidades telefónicas de los usuarios van cambiando y se van necesitando ampliar. Y las ampliaciones es donde te metían el palo. Porque a veces a lo mejor la centralita venga, tengo un plan especial, te regalo la centralita. Me contratan las líneas, me contratan el servicio técnico durante no sé cuántos miles de años, pero claro, cuando hay que hacer ampliaciones, es donde te metía el palo las empresas instaladoras. Bueno, pues imaginaros la inversión que puede llegar a tener un PC y un teléfono que pueden ser, y vaya a ver que sirven los mismos teléfonos que estamos utilizando o que tuviéramos teléfonos analógicos, teléfonos. Simplemente necesitamos conversores que adapten esos teléfonos a la red, que será uno de los dispositivos que configuramos, ¿vale? Es decir, un PC hoy día, ¿qué coste tiene? Se instalan este tipo de operadoras de centralita en una Raspberry Pi. ¿Sabéis lo que es la Raspberry Pi? ¿Sabéis lo que es la Raspberry Pi? No sabéis lo que es Raspberry Pi. La Raspberry Pi es una plaquita así que vale $40, bueno, ya menos, pueden sacar una versión incluso más barata. Es una plaquita así, tiene una salida HDMI, entrada USB, entrada de red, es un PC así de grande, ¿vale? $40. Han sacado una versión nueva más pequeñita todavía, incluso un poco menos potente, y tú le metes ahí, mediante una tarjeta SD, el software, instala un Linux, y sobre ese Linux instala un Asteris, y ahí, esa centralita es la que te hace, ese ordenador pequeñito, es lo que te hace de central telefónica. Y vale $40. Y es un PC, yo lo tengo y funciona normal. Lo único que es así de grande, ¿vale? No sé si lo conocéis. Bueno, os lo aconsejo. Si me acuerdo un día os lo traigo para que lo veáis. En fin, ¿y esto al final en qué repercute? Pues evidentemente en costes mucho más bajos para los clientes, ¿vale? En fin, un mundo lleno de ventajas, como estáis viendo. Todos no son ventajas, también hay inconvenientes, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis algunos. Requerimiento de ancho de banda. Esto es un inconveniente y hoy día ya no llega a ser tanto, porque ya os digo, las conexiones las velocidades de las conexiones de datos cada vez son mayores. Entonces, necesidades de ancho de banda cada vez menos, ¿vale? Dependiendo en qué zona, evidentemente las mismas conexiones no las hay en Madrid que las hay en Lorca o en mi pueblo, ¿vale? Pero cada vez las operadoras se están poniendo más las pilas en eso, porque sabe que los clientes lo que requieren es velocidad. Pero bueno, hay que llevar un control, es decir, esto prácticamente hay que ser administrador de sistemas para llevar a cabo este tipo de mantenimiento y una administración de estos sistemas. Es decir, hace falta un mucho mayor control, mucho mayor conocimientos técnicos que manejando una centralita analógica. Es decir, una centralita analógica, una vez que la has programado, ya habéis visto la NES con la NERI, una vez que está funcionando, poco mantenimiento tiene eso, ¿vale? Poco mantenimiento. Se pueden pegar funcionando años que seguirá funcionando. Un PC, tenéis todos PC, tenéis todos teléfonos y ya habéis visto que
esa es otra de las desventajas. Al final estamos trabajando sobre sistemas que si no están pensados para estar encendidos 24 horas al día, pues, y ten en cuenta que tú tienes que estar encendido todo el día. Yo no puedo llegar y apagar la centralita y encenderla. Es decir, si no a la hora de elegir estos sistemas no valoramos convenientemente qué elementos deberían tener para que el sistema funcione 24 horas al día, 365 días al año, pues eso puede hacer que mi sistema y mi cliente al final va a ser el problema. Porque mi cliente me va a llamar y me va a decir, esto no funciona, que se ha caído, que no tengo llamada. Y la gente cuando no tiene teléfono se pone muy nerviosa. Os lo digo yo. Sí. Se pone muy nerviosa. Sobre todo en las empresas y muchas de las empresas que los clientes y las ventas vienen por ahí. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Otro problema que tiene estos sistemas es lo que llamamos la latencia y el retardo. Eso también lo hemos hablado. Como haya retardo y yo me esté hablando con otra persona y lo que yo hable tarde mucho tiempo en llegar a la otra persona, resulta imposible hacer una comunicación que sea en dos direcciones y sea en directo. ¿De acuerdo a lo que os dije de las llamadas o de las conexiones vía satélite con los telediarios, con los corresponsales en Australia o en Nueva York? Si no hablas despacio, al final se terminan pisando. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque desde que yo hablo hasta que llega la voz al otro extremo del mundo, pues puede pasar perfectamente 2, 3, 4 segundos. Y eso es prácticamente en telefonía, que no nos vemos, es pisarse hablando constantemente. Es decir, más de 300 milisegundos, fijaros lo que os digo, desde que tú hablas hasta que llegue tu voz al otro extremo del planeta, si pasa más de ese tiempo, resulta imposible comunicarse. ¿Vale? Eso es un problema. Y eso no depende de nosotros, depende de la red. ¿Vale? Pero bueno, es una cosa con la que tenemos que jugar. También hay otra cosa que se llama el jitter, que es variación de la latencia. Es decir, no siempre vamos a tener los mismos retardos. Y eso también es otro problema. ¿Vale? Y bueno, el principal problema, ya os digo, al final es que estamos trabajando sobre una red pues, que realmente es una jungla. Porque Internet es eso. ¿Vale? Es una mezcla, una maraña ahí de sistemas conectados, de líneas, de cables de fibra, de operadoras, de pasarelas, y donde hay muchas cosas que puedan fallar, siempre hay problemas. Tened en cuenta que si hay poco, un sistema sencillo, no escalable, no tiene muchos elementos, pueden fallar muy pocas cosas, pero si hay muchos elementos, muchos usuarios funcionando y al final el sistema es tan grande, pues las cosas pueden fallar más fácilmente. ¿Vale? Veremos otro concepto que es el concepto del proveedor por VoIP. Igual que existen operadoras de telefonía móvil, operadoras de telefonía fija, pues existen operadores de telefonía por VoIP. Es decir, yo puedo irme a internet y de estos sí que hay miles. Es decir, a nivel de operadores móviles hay 4, 5, bueno, con las operadoras virtuales más, pero hay contados con la palma de la mano. O quizá con 2 manos, o 3 manos, ¿vale? Pero proveedores de VoIP, miles, hay miles. Además, yo no puedo contratar servicios con proveedores españoles, los puedo contratar con cualquier proveedor de VoIP del mundo. Yo puedo ir a un operador indio y que me dé servicio de VoIP. Y me puedo gestionar las llamadas a través de sus servidores. Es decir, que imaginaros lo que se amplía el horizonte en este aspecto, ¿vale? Estos van a ser pues, un poco los que enrutan, al final no son más que centros que reciben usuarios y los interconectan entre sí. Pensad Skype. ¿Qué es Skype? Pues Skype no es más que un servidor, pensadlo así, ¿vale? Puede ser que sea varios, pero al fin y al cabo no es más que un servidor que recoge las conexiones de muchos usuarios, o WhatsApp, ¿vale? Recoge las conexiones de muchos usuarios y sabe dónde están conectados esos usuarios y los pone en comunicación entre ellos. Eso es lo que hace un proveedor de VoIP. Cuando yo llamo a alguien por el WhatsApp, lo que le estoy diciendo al usuario, al proveedor, soy usuario, me he registrado, ¿vale? Porque he abierto la aplicación, estoy dentro, te has registrado, me quiero comunicar con fulanico. Y el proveedor lo busca y lo llama. ¿Vale? Al final se trata de eso. Utilizan unos protocolos que ya los veremos. Quedaros ahora mismo con el protocolo SIP, que es el que nosotros vamos a configurar, con el que vamos a trabajar más. También veremos el IAX2,
¿vale? Que son los dos protocolos que más más generalizados están en este mundo, ¿vale? El mundo este. Y bueno, estos son los que os decía, son protocolos abiertos, ¿vale? Sobre todo SIP, ¿vale? SIP, bueno, y X2 también. Son protocolos abiertos. Por ejemplo, Skype no se conoce cómo o WhatsApp no se conoce cómo hace esto. No se sabe. Ninguna otra operadora puede venir e implementar un servicio de llamadas vía WhatsApp. No puede montar su aplicación móvil propia y hacer con esa aplicación llamadas a través de usuarios de WhatsApp. No puede, porque no se conoce. Eso no está abierto. Es una aplicación propietaria. Pasa que tiene la ventaja, igual que Skype, que tiene millones de usuarios. De hecho, Skype, no sé ya cómo andará con la diferencia con WhatsApp, pero hasta hace poco Skype cursaba el 40% de las llamadas a nivel mundial. Es decir, de todas las llamadas que se producían en el mundo, el 40% se producían a través de Skype. O sea, haceros una idea del nivel al que se está llegando con esto. Y con WhatsApp, pues si no se le está superando, poco le va a faltar, ¿vale? Porque hoy día aquí no tiene WhatsApp. Lo que pasa es que hasta ahora parece que la llamada por WhatsApp depende en qué situaciones y con qué conexión de datos tenga, funciona mejor o funciona peor. Pero eso se irá mejorando poco a poco. Y claro, efectivamente. Pero bueno, lo que digo, porque no todo el mundo tiene 4G y pronto vendrá el 4G Plus y dentro de poco vendrá el 5G y esto ya no será un problema. ¿Vale? En fin. Veremos luego después, hablaremos de codecs, qué codecs utilizan estos operadores, que lo hay de diferentes tipos. Aquí tenéis algunos, por ejemplo el GSM, el G729, son algunos de los que vamos a ver. En fin, aquí os he puesto algunos, pues TerraSync, VoIP Buster, Google. Son algunos de los proveedores VoIP de estos usuarios. Y otra cosa, una de las confusiones normales con esto de la VoIP es que dice, VoIP sí, eso que es gratis. Que llama gratis. Llama gratis si es usuario si son entre usuarios de la misma operadora. Es decir, usuarios de WhatsApp entre sí no. Tú estás usando esa aplicación y a ti no te cuesta nada. Lo único que te cuesta es, pues si estás utilizando una conexión de móvil y estás gastando datos, pues tú le pagas a tu operadora por los datos que consume y ya está. Si estás fuera de la tarifa. Si estás dentro de la tarifa, pues no te cuesta nada, ¿vale? Pero si yo quiero hablar con usuarios de proveedores de VoIP, de otros proveedores de VoIP, eso me va a costar dinero. Eso lo voy a tener que pagar, ¿vale? Porque mi proveedor VoIP, yo me puedo conectar a mi proveedor VoIP y decir, mira, háblame con fulanico que tiene este número asignado, un número de móvil, el que sea. O quiero hablar con desde mi teléfono o desde mi portátil, que tengo instalado un softphone para hacer llamadas a través del proveedor por VoIP X, puedo llamar a un móvil, el que sea. Bueno, pues eso tiene una tarifa, evidentemente. Como las tarifas de vuestro móvil, a hacer llamadas a internacional, en fin. Cada proveedor aplica sus propias tarifas y eso lo tendréis que saber, ¿vale? Lo bueno es que como hay tantos, hay todas las clases de tarifas que os podéis imaginar, ¿vale? Eso, si lo sabes y lo manejas, puedes provocar a tu cliente una bajada de precio brutal. Además, con Asterix, como puedes tener varios proveedores conectados a tu Asterix, puedes elegir para hacer la llamada en el momento que sea el proveedor más barato. Con lo que, pues, fijaros la ventaja, si soy capaz de controlar eso, la ventaja que le estoy dando a mis clientes. ¿Vale? Pensarlo en ese aspecto, ¿vale? Pero que eso de que es gratis, olvidaros. Porque gratis en la vida no hay nada, ¿vale? Siempre hay algún coste, algo hay que dar a cambio. Ya sea dinero, ya sean datos, ya sea lo que sea, ¿vale? Pero en la vida, sabéis que coste gratis hay pocas cosas. Bueno, elementos implicados lo veremos el próximo día, ¿no? Para no aburrir mucho. Ya estoy viendo algunos con los párpados que se están cayendo. ¿Alguna duda?